Absalón, el sagrado hijo rebelde que descubrió el camino inesperado de la redención divina en el tercer año de Joacim, cuando el reino de Israel se encontraba en un tiempo de turbulencia y agitación, apareció Absalón, hijo del rey David, deslumbrante a la vista y carismático en su andar. Su presencia iluminaba los jardines de Jerusalén, donde el sol se filtraba a través de las hojas, como si la misma naturaleza se inclinara ante su belleza. Sin embargo, detrás de esa máscara de perfección, un oscuro resentimiento se agazapaba en su corazón, alimentado por la muerte de su hermano Amnón, cuyo trágico final marcó a Absalón con un sentimiento de traición y deshonra. Los ecos del silencio pesado se sentían en la atmósfera de la ciudad. A pesar de estar rodeado de admiradores, Absalón anhelaba la satisfacción de ver la justicia hacerse realidad y la honra restaurada. Sin contemplar la razón, abandonó el palacio, emprendiendo una búsqueda de aliados, tocando puertas en toda la tierra prometida. Sus palabras, como flechas ardientes, penetraban los corazones de quienes lo escuchaban, ofreciendo esperanzas de un futuro más brilloso, uno que él consideraba legítimamente en sus manos. Así, la conspiración creció como un fuego incontrolable, mientras el rey David, aterrorizado ante la traición de su propio hijo, tomó la dolorosa decisión de huir de Jerusalén. Los ecos de su llanto resonaban mientras daba pasos inciertos hacia la seguridad, dejando atrás el cetro que simbolizaba su soberanía y su paternidad. El corazón de David se desgarraba, pues el dolor de un padre era evidente ante los ojos de su pueblo al ver cómo su amado hijo se revolvía en el lodo de la rebelión. Mientras tanto, Absalón no encontraba consuelo en las promesas de su sed de venganza. El camino de la rebelión parecía convertirse en su destino inevitable. La guerra se acercaba, y su deseo de poder lo empujaba hacia una encrucijada sangrienta. Al llegar al campo de batalla, las sombras de su propia vanidad se cernían sobre él, mientras resonaban en su mente las lecciones que su padre le había inculcado acerca del amor, el perdón y la compasión. En ese instante de desesperación, Absalón se detuvo. Su corazón, ya cansado de la lucha, clamó a Dios, buscando respuestas en medio del tumulto. ¿Era posible que en medio de su rebelión aún quedara un rayo de esperanza? Mientras su ejército comenzó a perder terreno, Absalón buscaba redención, anhelando un reencuentro con su padre, un camino hacia un amor que parecía extraviado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras las espadas clamaban en el campo de batalla, Absalón se encontró enfrentando a su propio destino, y el eco de sus acciones pasadas resonaba en sus oídos. Mirando hacia las alturas, podría haber escuchado un susurro divino que le ofrecía una segunda oportunidad, a pesar del caos. La tensión aumentaba, y el destino de Absalón y el rey David se pendía en la balanza, dejando a la creación esperando el desenlace de este oscuro capítulo de redención y gracia, mientras palpitaba el corazón de Dios en medio del sufrimiento. Los ecos de la batalla resonaban como un canto de muerte y desesperanza en el campo de Absalón. Cada golpe de espada, cada grito de dolor, parecía ser un recordatorio del abismo al que había descendido su vida. Aunque una vez había brillado como un príncipe en Jerusalén, ahora estaba en la oscura senda de la rebelión, con su alma apesadumbrada por el peso de sus decisiones. En medio de esa locura, el corazón de Absalón comenzaba a buscar, preguntándose si el camino hacia la reconciliación con su padre aún era posible. Era consciente de que la sangre, cuyo derramamiento había deseado hacer justicia, podría ser la misma que sellara su destino si no se detenía. Clamó a Dios en lo más profundo de su ser, sus ojos humedecidos por lágrimas de temor y arrepentimiento. ¿Había alguna manera de restaurar lo que había destruido? Mientras el viento soplaba entre los árboles, llevándose sus súplicas hacia el cielo, un silencio envolvió el campo, envolviendo a Absalón en una paz inexplicable. Las tropas que una vez lo siguieron comenzaban a dudar, sintiendo también la angustia y la turbulencia dentro de él.
Un denso humo de incertidumbre se cernía sobre la batalla, y en el aire flotaba la posibilidad de un cambio. Fue en ese instante que se le acercó Aitofel, su consejero, cuyo rostro era un reflejo del destino incierto. El rey David ha dejado a sus leales, Absalón. Si actúas con astucia y fuerza, puedes reclamar el trono que te pertenece, sugirió con astucia. Las palabras de Aitofel eran como seductores susurros, pero en el fondo, Absalón sintió la lucha entre el deseo de poder y el anhelo de reconciliación, su mente se vio consumida por un inquebrantable dilema. Cada fibra de su ser clamaba por validar su creciente sed de venganza, pero en su corazón, se aferraba al eco de los principios que su padre le había enseñado. El recuerdo del amor paterno comenzaba a difuminarse en la penumbra de su ambición. Absalón se vio obligado a elegir, continuar la lucha o buscar el perdón. Debo responder al odio con más odio, reflexionó, mientras la imagen del rey David llorando por él se dibujaba en su mente. Todas las mañanas, su padre, en su sabiduría, levantaba una oración al Dios de Israel por la paz y la reconciliación. Absalón, en su confusión, supo que había un camino oscuro que lo llevaba a la destrucción, pero también un sendero lleno de luz hacia la restauración. Mientras la batalla avanzaba, su corazón clamó de nuevo a Dios, sin tanto rencor. Su voz, quebrada y sincera, buscaba el cambio en el fondo de su ser. Si todavía me amas, oh Dios, muéstrame el camino de vuelta, pidió, y sintió que una nueva luz brillaba dentro de él, una luz que desafiaba a la oscuridad de su rebelión, pero los conflictos no se detendrían en su círculo, pues sus decisiones resonarían en cada rincón del reino. A medida que la guerra estallaba, se avecinaban nuevas profecías sobre la casa de David. El consejo de Aitofel empezaba a tomar forma, y los corazones de sus seguidores coexistían entre el miedo y la esperanza. Absalón sintió un profundo respeto hacia su padre, entendiendo que el amor y la redención podían forjarse incluso en medio del quebranto. Puede que mi lucha no termine hoy, murmuró Absalón, pero el camino hacia la restauración es mi verdadero destino. Mientras el caos envolvía la tierra, en su corazón comenzaba a gestarse un sutil susurro de propósito divino. Sin embargo, lo que Absalón ignoraba era que el diseño de Dios era mayor que su entendimiento. El plan divino se tejía mientras los hombres conspiraban. Y así, el camino hacia la redención tendría giros inesperados, llevando a Absalón a un lugar donde la verdad del amor y la justicia de Dios se encontrarían, y donde lo que parecía una traición culminaría en la más grande de las redenciones. ¿Iba Dios a mostrarle el plan soberano que se llevaría a cabo en su vida? El cielo aguardaba para revelárselo, y la historia solo comenzaba a desvelar su desenlace. Cuando el día dio paso a la penumbra, la fragorosa contienda se tornó en una escena desoladora. Los destellos de espadas, antes llenos de determinación, ahora parecían frágiles en el crepúsculo, y la tierra estaba empapada en el luto de los caídos. Absalón, conteniendo el aliento, sintió una carga en su pecho que parecía opacar la luz de su arrepentimiento. ¿Qué he hecho?, pensó con desgano, mientras a su alrededor resonaban los lamentos de los heridos. La imagen de su padre, el rey David, sobrevino con una fuerza reconocible, su rostro, surcado por arrugas de sufrimiento y amor, lo llamaba desde la lejanía. Absalón buscó en el ámbito su corazón, ahora dividido entre el deseo de restaurar lo perdido y la presión de un poder que le escurría entre los dedos. Si me vuelvo a él, ¿cómo me recibirá?, se preguntó, temiendo no estar preparado para enfrentar la mirada de aquel que había amado y aprendido a seguir. Con cada onda de ruido proveniente de la batalla, sentía el eco de las heridas que había infligido. Pero la voz de Dios lo visitó en su angustia, como un susurro en medio de una tormenta. El que busca halla, al que llama, se le abrirá. Mientras su mirada se perdía entre las sombras, una figura familiar se acercó, Susi, una mujer de gran fe y madre que había visto el dolor de sus decisiones. Absalón, dijo con voz serena, no es demasiado tarde. La reconciliación requiere valentía. Las palabras, cargadas con la verdad del amor divino, resonaron cómodamente en el corazón de Absalón. ¿Valdrá la pena volver a dar ese paso?, se cuestionó. Rápido como un destello, recordó a su padre llevando la arca del pacto en el camino de vuelta a Jerusalén después de años de destierro. La voz de David, llena de quebranto pero también de esperanza, regresó a sus pensamientos. A él le agamará el que sufre, aunque esté en el polvo,
y al anhelo del espíritu contrito no despreciará. Y si su retorno pudiera sanar no solo su propia herida, sino la de todo un reino, con su corazón palpitante, decidió que no había más tiempo que perder. Las tropas, divididas entre lealtades y miedos, lo observaban, dudando. El deseo de Absalón de cambiar el rumbo de su historia se hizo más fuerte que la ambición que había arrastrado hasta allí. Tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de su padre. Durante esa noche cargada de preguntas, un pujante remordimiento lo llevó a la tienda donde Aitofel, su consejero, aguardaba pesimista. «¿De verdad abrirás tu corazón a la debilidad?», le dijo con desdén. Pero Absalón, al recordar el amor de su padre, sintió el peso de Dios formarse en su decisión. «No, Aitofel», repuso con determinación, «he pensado bien en mis caminos, y he decidido buscar el perdón». Mientras esas palabras brotaban de su ser, un estremecimiento recorrió el lugar. Un viento suave y misterioso parecía hablar en el silencio, como si la misma creación aguardara el desenlace de esta historia. Las esperanzas de muchos nacían junto al anhelo de un hijo y su padre. Sin embargo, a medida que Absalón se preparaba para dar el paso hacia la redención, las estrellas sobre él brillaron brillantes, como testigos de un nuevo destino. Aquello que había considerado un desenlace sombrío podría ser el inicio de la realización de promesas ancestrales. Al abrirse paso hacia la acción redentora, algo en el horizonte comenzaba a tomar forma, la sombra de una traición que podría desencadenar la mayor confrontación en la historia de Israel. Sería el comienzo de una obra maestra de redención en un horizonte lleno de revelaciones divinas. La aurora se alzaría, sin que Absalón supiera que el propósito de Dios se estaba entrelazando con su vida en un nivel que jamás habría imaginado. ¿Cuál sería el costo de su regreso y cuál el destino de su interacción con el rey, su padre? Las respuestas, ocultas en los planes eternos, aguardaban para ser reveladas. El alba rompió con un esplendor distante, dispersando la oscuridad que había cubierto el campo de batalla. Absalón, sintiendo su pecho oprimido por el peso de la decisión que había tomado, se preparó para enfrentar su destino. Las tropas que una vez habían clamado por su nombre ahora parecían dudar, los murmullos de los hombres resonaban en el aire, como ecos de un conflicto aún no resuelto. Si tan solo pudiera hallar la luz en sus ojos, se dijo mientras su corazón palpitaba con la inseguridad del arrepentimiento. Pero la convicción de volver a su padre se convirtió en el faro que iluminaba su camino. En su mente, las palabras del Salmo resonaban claramente: el camino del hombre es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin embargo, la sombra de su traición seguía acechando, y, bajo su piel, corría el zumbido inquietante de la incertidumbre. Guiado por un ferviente deseo de redención, Absalón emprendió su camino hacia la tienda del rey. A medida que se acercaba, los ojos de su ejército, expectantes y temerosos, lo seguían, preguntándose si su líder regresaría como hijo o como enemigo. En ese momento de tensión, una soporífera quietud se apoderó del ambiente, como si incluso el viento decidiera contener el aliento ante lo que estaba por ocurrir. La tienda del rey se erguía majestuosamente, adornada con el fragor de la batalla que había tenido lugar. Un guardia, que conocía el peso de la historia entre padre e hijo, miró a Absalón con un brillo entre la esperanza y el temor. «¿Vas a entrar?», preguntó, consciente del significado detrás de ese gesto. Con el corazón en la mano, Absalón asintió, los recuerdos de su infancia y de la calidez de su hogar con David retornando en oleadas. Una vez dentro, encontró a su padre el rey David sumido en la penumbra de la tristeza, su figura se mostraba abatida. La mirada de David, sin embargo, era un reflejo de una nostalgia añorante. «Absalón», pronunció el rey, su voz acariciada por el dolor de un amor quebrantado, «mi hijo, mi hijo». Las palabras de David resonaron como un eco, reavivando la chispa de una voz perdida en el tiempo. Absalón cayó de rodillas, su corazón desbordante de contrición. «Padre, he pecado contra los cielos y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo». Las palabras fueron como un duelo en la Sofar, resonando en el corazón de David, quien, angustiado ante la traición que había desgarrado su familia, sintió una lucha interna entre la justicia y el amor. Pero así como la tormenta cesa tras un diluvio, la voz de David se tornó en un murmullo de gracia: el Dios de Israel es un Dios de segundas oportunidades. El arrepentimiento es más poderoso que la rebeldía,
el amor cubre las multitud de ofensas. En ese momento, el aire se iluminó, y el ambiente oscuro fue transformado por la opción de la reconciliación. Sin embargo, en la distancia, se había gestado un complot sombrío. Aitofel, con su astucia, había comenzado a murmurar entre los corazones de quienes servían a Absalón, sembrando semillas de discordia, listos para usar la inestabilidad del reino a su favor. Su ambición, ahora cubierta por la aparente lealtad, amenazaba con arrastrar a la nación hacia una mayor calamidad. Mientras la luz del alba comenzaba a extenderse por el horizonte, Absalón susurró una oración silenciosa. Señor, danos la paz que supere la traición y la reconciliación que restaure la esperanza. En ese momento de súplica, su destino estaba ligado a la historia de su padre de una forma inaudita y divina. Aunque el camino hacia la redención había comenzado, la sombra de la traición continuaba extendiéndose, y la batalla no solo se libraría en el campo, sino también en sus corazones y en el futuro de Israel. Así, mientras Absalón y David comenzaban a restaurar su relación, el verdadero desafío estaba aún por venir. Aquello que parecía ser el amanecer de una nueva era podía ser solo el preludio de una amarga confrontación. En un rincón oscuro, el destino de Absalón y de todo un pueblo se entrelazaba en los planes soberanos del Creador, un plan que no solo implicaba la redención de un hijo, sino la completa transformación de un reino quebrantado. Las puertas se abrirían, revelando secretos que cambiarían el curso de la historia. ¿Cuál sería el desenlace de este camino hacia la redención en la sombra de la traición? Las respuestas aguardaban en el consejo de Dios, como un misterio por desvelar. La luz del día comenzó a brillar con más fuerza, trayendo consigo un nuevo horizonte de esperanza y un cúmulo de promesas inciertas. Absalón, levantando su mirada de la tierra, sintió la presión de una responsabilidad renovada. Mientras el amor y el perdón de David comenzaban a tejer una red de reconciliación, el eco de la traición seguía resonando en sus oídos. Padre, comenzó a decir Absalón con tono tembloroso, he regresado no solo con un corazón quebrantado, sino con un propósito renovado. Las palabras eran sinceras, pero el rey David permanecía atento, la sabiduría se cultivaba también en la prudencia. ¿Y qué has decidido, hijo mío?, preguntó David, su mirada fija en su hijo, esperando discernir el aliento del Espíritu en sus palabras. Quiero unir a las tribus de Israel, traicionar la desconfianza y reconstruir el reino, afirmó Absalón, el fervor brotando de su pecho. Mi deseo es que tu legado perdure, y no sea eclipsado por mis errores pasados. Sin embargo, mientras esas palabras atravesaban su boca, la sombra de Aitofel se cernía sobre él, incapaz de ser ignorada, lejos de la tienda del rey, entre murmullos y conspiraciones. Aitofel susurraba palabras de intriga y ambición a los líderes descontentos del reino. Absalón no puede ser rey, lo que necesita este pueblo es un líder fuerte, decía con voz mesurada, como un maestro que lanza su caña a las aguas turbulentas. Su lengua era un afilado cuchillo, cortando nudos de lealtad con cada sílaba pesada de duda. Mientras las sombras de la rebelión se crecían, el eco de la voz de Dios surgió en la mente de Absalón, recordándole su fidelidad ante las adversidades. Se aferró a los relatos de sus antepasados, a quienes Dios había guiado a través de desiertos y tribulaciones. ¿No te ha prometido el Señor prosperar este pueblo?, se inquirió, buscando refugio en la convicción de que el perdón puede crear nuevas sendas donde antes solo había ruinas. Sin embargo, el agridulce aroma de la traición se hizo más penetrante cuando se supo que Aitofel había logrado que una gran parte del pueblo, especialmente aquellos que habían caído cautivados por su retórica aduladora, comenzara a volverse en contra del rey David. El consejo de Aitofel resonaba con una lógica tentadora: el rey David es un hombre viejo, no puede liderar como antes. Ustedes deben levantarse a un nuevo rey. Absalón, aunque servía en su corazón la reconciliación, ahora se encontraba atrapado entre dos mundos. El cielo se oscureció y un estremecimiento recorrió su alma. La batalla no era meramente carnal, había una guerra abierta entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. De repente, un mensajero llegó corriendo, ojos desorbitados y respiración entrecortada, en busca de Absalón. El rey David ha salido de Jerusalén, proclamó, y su corazón está quebrado. Se prepara para enfrentarse a quienes buscan deshonrarlo. En su pecho, la revelación llegó como un fogonazo:
el tiempo de la vulnerabilidad había comenzado, y los corazones del pueblo estaban a punto de ser puestos a prueba. El reino está en jaque, reflexionó con un sentimiento apremiante. Mientras Absalón se preparaba para la posible guerra, su espíritu clamaba por dirección hacia el Dios del pacto, buscando libertad entre los oscuros giros del destino. Señor, ¿qué haré? Este no es el reino que he deseado. Con su corazón agitado, Absalón se sintió empujado a pedir de nuevo a Dios, buscando su guía y revelación. Sin embargo, el camino hacia la redención puede llevar a decisiones inesperadas, y un nuevo giro en la trama estaba por desarrollarse. La lección de la historia estaba por revelarse en la fragilidad de las decisiones humanas y el inquebrantable propósito de Dios. El manto del destino se desplegaba, revelando que el viaje de Absalón no solo sería una historia de redención, sino también un escenario para manifestar el plan soberano de Dios, pues lo que parecía un giro de tragedia podría convertirse en un vehículo para el cumplimiento de la promesa divina. Esas promesas, así como el tiempo mismo, demandaban paciencia y fe en medio de la tormenta. ¿Sería Absalón un instrumento de redención o de destrucción? El gran Creador revelaría su fuente de sabiduría, dejando el desenlace en sus manos. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo un susurro de la voluntad divina, y Absalón, perdido en sus pensamientos, se encontró en un cruce de caminos. Las palabras de su padre resonaban en su corazón: hijo mío, cada elección que haces es un reflejo de tu carácter. La emoción lo dominaba. La senda que había tomado parecía resplandecer con posibilidades, pero también estaba marcada por la advertencia de las sombras que acechaban. Mientras el sol descendía, lanzando tonalidades doradas sobre el horizonte, Absalón reunió a su círculo más cercano. Es tiempo de actuar, proclamó con voz firme, buscando inspirar a aquellos que aún dudaban. Debemos unirnos para restaurar la confianza en el pueblo. No solo tengo sed de poder, sino de amor redentor hacia nuestros hermanos israelitas. Sus hombres, apasionados, respondieron con fervor, levantando sus voces en un grito de esperanza. Sin embargo, dentro de él, una inquietud empezó a germinar. En sus sueños, vislumbraba un camino lleno de gloria, pero se desmoronaba la muralla de su conciencia al pensar en el costo de esa gloria. A las puertas de Jerusalén, la rebelión iba tomando fuerza, día a día. Los murmullos de descontento se tornaban gritos de guerra. El consejo de Aitofel cada vez parecía más atractivo para quienes se sentían olvidados por el rey David. Miren su debilidad, decía, también él ha perdido la fe. Instrumentemos un nuevo comienzo. Así, como un veneno que se esparce lentamente, la traición comenzaba a enraizarse en el corazón del pueblo. Una noche, mientras la luna iluminaba con su luz plateada, Absalón estaba sentado solo, reflexionando sobre un vórtice de decisiones. Se sumergió en la escritura de los Salmos, buscando y releyendo aquellos que su padre había escrito en los días de su angustia. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Resonaba en su mente, como si fuera un llamado a lo más profundo de su ser. Pero el escozor del poder lo invadía, como un espíritu oscuro, la tentación de convertirse en rey lo consumía. En ese momento, el eco de la traición de Aitofel le llegó de nuevo, la voz del hombre astuto que había desatado el caos. Absalón, murmuraba una voz interna, ¿no es acaso tu hora de brillar? Cumple con lo que se te ha prometido, conquista el reino. Al amanecer, abandonó su lugar de oración, decidido a no dejarse manipular por las circunstancias, pero a la vez, enredado por los hilos de la culpa y el anhelo. Era en ese umbral peligroso donde se hallaba el verdadero desafío. El deseo de su corazón es el propósito del Altísimo. ¿Cómo puedo restaurar si yo mismo estoy fracturado? Se cuestionaba con fervor. En su vida, la decisión se sentía ineludible. Ante la inminente confrontación con su padre, un agudo sentido de la soberanía de Dios lo llevó a reflexionar sobre el legado de David, y la promesa que le había sido hecha. Tú has puesto a este rey en el trono, clamaba Absalón hacia el cielo, revélame, Señor, si mi lucha es por ti o por mí mismo. Mientras su resolución se afianzaba, el tiempo se aceleraba, y las noticias de la próxima batalla llegaban como un torrente imparable. Absalón, abrumado por la presión, luchaba contra sus demonios internos y las apuestas del poder. En su corazón, podía sentir el murmullo de una advertencia: la batalla no era solo entre padre e hijo, sino entre el deseo personal y el llamado divino.
Era el momento de demostrar al pueblo no solo su compromiso con ellos, sino el deseo de alinearse a la voluntad del Dios de Israel. Cada paso que tomes ahora tendrá repercusiones eternas, resonaba la voz de su madre, Maaca, recordándole la importancia de su linaje. ¿Iba a inclinarse ante el deseo del poder o se convertiría en el medio a través del cual Dios revelaría su gloria? Absalón se encontró en la balanza de la historia divina, interrogándose si podría ser el agente de redención, el portador de la luz en medio de la creciente oscuridad. Con el estallido de una decisión, un viento nuevo sopló en su corazón, un soplo de esperanza que podía cambiar el rumbo. Dios de nuestros padres, guíame en este camino incierto. Clamó, mientras la historia resonaba a medida que los castillos de la traición comenzaban a tambalearse. El gran desenlace del plan soberano de Dios estaba por abrirse ante sus ojos, revelando un misterio profundo. Bien podría ser este un momento de transformación que sacudiera los cimientos de un pueblo entero. La brisa de la mañana traía consigo el eco de las decisiones que aún pendían en el aire, como si el mismo cielo aguardara el desenlace de una historia ya escrita. Absalón había establecido el campamento en el Monte de los Olivos, donde cada sombra de los árboles antiguos susurraba secretos del pasado. La multitud de sus seguidores lo miraba con ojos llenos de esperanza y temor a la vez, pues la inminente confrontación con su padre se acercaba como una tormenta oscura. Mientras se preparaban para la batalla, Absalón sabía que debía mantenerse firme. Las palabras de su padre resonaban más fuerte que nunca: no hay mayor camino que el de servir a los demás. Aunque la tentación de la gloria era seductora, su corazón anhelaba la validación de los suyos, de aquellos que lo seguían por el anhelo de un cambio. Pero, ¿sería un cambio que honraba a Dios o a su propia ambición? Las noticias sobre el desplazamiento de David seguían corriendo entre las multitudes, avivando la llama de la rebelión. Los rumores se transformaban en actos, y hombres y mujeres comenzaban a proclamar el nombre de Absalón como rey. ¡Viva Absalón! ¡El hijo de David! Gritaban, su voz resonando en el aire como un canto de guerra. La noche anterior a la confrontación, Absalón se sentó a solas, la piedad y la duda agitándose dentro de su alma. Mirando las estrellas, recordó el pacto que el Señor hizo con Abraham y sus descendientes, la promesa que había sido transmitida a través de los siglos. «Seré yo un verdadero hijo del pacto», reflexionó, buscando respuestas en su propio corazón y suplicando al Altísimo que lo guiara. Sin embargo, su mente estaba atormentada por la traición. Aitofel, cuyo consejo había llevado a muchos a darle la espalda al rey, estaba a su lado, susurrándole estrategias llenas de ingeniería engañosa. «Actúa con rapidez, Absalón. El tiempo es de tu lado», instaba el consejero, avivando su fuego interno. Pero Absalón empezó a cuestionarse si esas maniobras estaban realmente en línea con el propósito de Dios. En ese momento de incertidumbre, el murmullo del río cercano le trajo susurros de un antiguo proverbio: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La batalla se aproximaba, los corazones de los hombres estaban afilados como espadas, y la atmósfera era densa con la mezcla de orgullo y miedo. Absalón sabía que las decisiones que tomara ese día definirían no solo su futuro, sino también el destino de la nación. Cuando la mañana rompió, envuelta en una bruma matutina, él aceptó su llamado: hoy, caminaré no solo como Absalón, el hijo de David, sino como un siervo del Dios Altísimo. Al avanzar hacia el campo de batalla, una multitud se agrandó a su lado. Absalón se volvió hacia ellos, su voz resonando con fervor: hoy, no busco la gloria personal, sino un futuro donde cada uno de ustedes pueda vivir en libertad y justicia. Este país necesita un rey que escuche y que ame, no uno que imponga tiranía ni miedo. Un grito de atención resonó entre sus seguidores mientras avanzaban con él hacia el inevitable enfrentamiento. Pero en lo profundo de su ser, él sabía que el verdadero enfrentamiento no era con su padre, sino con la propia naturaleza de su ambición. ¿Era el anhelo de poder más fuerte que el llamado a la reconciliación? Y en ese instante, sintió que una puerta se abría, una revelación de lo que Dios aún tenía en almacén. Las fuerzas de David estaban reunidas al otro lado, y mientras los dos ejércitos se preparaban para el desastre, la voz de Dios parecía resonar a través del viento en el campo de batalla, indicando que el verdadero conflicto había comenzado en el reino espiritual.
Absalón empezó a presentir la manifestación del plan divino entretejido en su historia, un objetivo más grande que su propia existencia. Dios, si permites que yo sea el medio por el cual logres el propósito de tu reino en Israel, aquí estoy, listo para ser usado, clamó desde su corazón. Las palabras Salmo 37:5 comenzaban a cobrar vida en él: encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. La pregunta se alzaba sobre el horizonte: ¿qué nuevo plan de Dios se revelaría entre las estruendosas murallas de esa batalla inminente? Los primeros rayos de luz iluminaban el campo de batalla, creando un lienzo de oro que contrastaba con la inminente obscuridad de la confrontación. Absalón, llevando consigo las esperanzas y temores de su pueblo, se detuvo un instante antes de cruzar las fronteras de la guerra. Su corazón latía con intensidad, y en su mente resonaban las palabras del Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Detrás de él, los rostros de sus seguidores estaban marcados por la tensión. Algunos, llenos de fervor, clamaban por la victoria; otros, sin embargo, brillaban con una incertidumbre palpable. Absalón se volvió, elevando sus manos hacia ellos: no olviden que nuestra fuerza no proviene de la espada, sino de aquel que ha guiado a nuestros antepasados a través de las pruebas. Hoy, busquemos su rostro. Con esas palabras, una porción de sus seguidores empezó a clamar en ferviente oración, invocando el nombre del Señor. El viento comenzó a jugar entre los árboles, como si el mismo Dios escuchara sus súplicas. Al otro lado del valle, las tropas de David estaban alineadas, cada guerrero tan decidido como el fuego que ardía en sus corazones. David, sabiendo que su propio hijo había optado por la rebelión, se encontraba en una profunda agonía espiritual. La intercesión ante Dios se había convertido en su refugio, así como lo mostraba en el Salmo 55:17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Cada palabra de súplica apuntaba hacia el cielo, reconociendo las promesas del Señor. Cuando las dos fuerzas finalmente se enfrentaron, la tierra vibró con el estruendo de la batalla. Las espadas y los gritos mezclaban en un singular clamor que desató un caos oscuro. Absalón luchaba, no solo contra los hombres que le habían jurado lealtad a su padre, sino contra su propia ambición y deseo de aceptación. Él se movía entre los guerreros, recordando las enseñanzas de su padre, la sabiduría que antes despreciara. Sus ojos se posaron en uno de los valientes que caía, un hombre de su comando, quien había luchado codo a codo a su lado. Al ver la vida abandonando los ojos de aquel soldado, una ola de tristeza se apoderó de Absalón. Fue en ese momento de vulnerabilidad que un pensamiento profundo lo atravesó: ¿qué es una corona si está construida sobre la sangre de quienes aman a Dios? La batalla giraba a su alrededor, pero el conflicto dentro de él se tornaba más feroz. En medio del clamor, Absalón comenzó a escuchar un susurro en su espíritu. Las palabras de su padre resonaban en su mente: el corazón del rey es como aguas profundas, pero el que lo entiende le dará consejo. Era un llamado a la comprensión, a mirar más allá de la lucha por el trono y reconocer el verdadero propósito en su vida. Finalmente, al atravesar el campo hacia su oponente más temido, se encontró cara a cara con Joab, el general de David. Con el paso del tiempo, Joab había sido tanto enemigo como aliado, un padre espiritual del pueblo a su manera. Joab levantó su espada, y se miraron a los ojos en un silencio tenso. Absalón entendió que no solo luchaban entre sí, sino en el escenario de un plan mayor. ¿No ves, Absalón? Te has dejado llevar por la sombra de tu propio deseo. Gritó Joab, su voz resonando como un trueno en el campo. Esto es un laberinto de muerte. La gloria que buscas nunca será tuya si persigues el camino del pecado. Las palabras de Joab despertaron en él un eco de convicción. Absalón, en medio de una batalla física, comenzó a rendir cuentas de su propia vida. La verdad del Proverbio 16:18 se hizo clara en su corazón: antes del quebrantamiento es la soberbia. Miró en torno a sí, y la contienda por el reino se transformó en una batalla espiritual, donde cada decisión y espíritu influía en el destino de su propia alma. Al final, un susurro llameante brotó en su ser, clamando por la reconciliación. Padre, murmuró en voz baja, perdona mis caminos torcidos. Sin embargo, un nuevo giro del destino aguardaba, y la pregunta implícita quedó flotando en el aire:
¿Podrá Absalón encontrar redención en medio de su rebelión antes de que el último golpe caiga? Así, el desenlace de esta historia estaba a punto de entrelazarse con el propósito eterno de Dios, trayendo consigo el misterio de su plan soberano. El campo de batalla continuaba resonando con el eco de las espadas y los gritos desgarradores de los caídos. Absalón, atrapado entre el deber y el deseo de perdón, sentía como el peso del mundo recaía sobre sus hombros. En su corazón, una lucha aún más feroz se desarrollaba. La visión de su padre, David, arrodillado en oración, lo atravesó como una flecha de recuerdo. Él clama por mí, pensó Absalón, y yo he decidido desafiar su reino. En ese instante, la atmósfera se tornó sobrecogedora. Una nube oscura se formó sobre el campo, como un presagio del estado de los corazones allí reunidos. El aire se tornó pesado, y el viento errante parecía susurrar las antiguas promesas de Dios, tan familiares y a la vez tan distantes. Absalón se sintió llamado a detenerse, a reflexionar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, las acciones de la batalla no perdonaban. A su alrededor, hombres valientes caían, y una oleada de caos se desataba. Joab, viendo a Absalón vacilante, saltó hacia adelante, decidido a no perder la oportunidad de poner fin a la rebelión. «Despierta. Tu padre no es solo un rey, es el ungido del Señor. Un acto de violación a lo que es sagrado nunca es olvidado, ni perdonado», gritó con fervor, apretando el puño en señal de urgencia. Las palabras de Joab calaron en el corazón de Absalón, quien se anunció como rey de un pueblo que jamás le había pertenecido por derecho. Un destello de claridad brilló en su mente. ¿Acaso no he sido también un hijo pródigo, buscando lo que no me pertenece? El Salmo 34 horas y 18 minutos resonó en su corazón. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Podría ser la redención algo real. Incluso ahora, en ese momento, Absalón sintió que la guerra dentro de él se entrelazaba con la guerra en el campo de batalla. A medida que levantaba su espada, recordaba cada enseñanza, cada palabra susurrada por su padre, cada reflexión sobre la sabiduría y la justicia de Dios. El camino de la redención es estrecho, pero a la justicia se llega a través del arrepentimiento, se dijo a sí mismo, escuchando el eco de la confianza en el propósito divino. Con determinación, se dirigió hacia Joab. «Detente, Joab», dijo con voz firme. «He luchado contra mí mismo más que contra cualquier enemigo. No quiero más sangre en mis manos. Quiero encontrar la reconciliación». Sin embargo, la batalla no se detenía. La lucha continuaba alrededor de ellos como un remolino insaciable. Y justo cuando las palabras de Absalón comenzaban a tomar forma, un grito desgarrador resonó en el aire, proveniente no lejos de allí. Era uno de sus seguidores, gritando por alivio mientras caía bajo el golpe de un enemigo implacable. Las visiones de sangre y dolor estaban por doquier. Absalón, sintiendo el ardor de la angustia, se dio cuenta de que su deseo de cambiar el curso de su historia era un acto de amor hacia su padre, pero también un acto de restauración para su pueblo. «Padre», clamó al cielo, sus ojos cerrándose en ferviente súplica, «trae paz a este campo, suelta la ira que nos consume a todos aquí». Una luz resplandeciente pareció atravesar la oscuridad sobre el campo de batalla, y Absalón sintió la presencia del Señor cobrando vida a su alrededor. Con cada espada levantada, la balanza del conflicto empezaba a cambiar. Los corazones de los hombres, que antes ardían con rabia, comenzaron a titilar con la duda. Justo en ese momento, una voz del cielo resonó: «Yo soy el Dios que redime, mi plan no se detiene ante la rebelión». ¿Podría ser que la batalla no era solo física, sino un punto de inflexión hacia la redención de un corazón quebrantado? Absalón levantó su mirada hacia el cielo, entendiéndolo: «Señor, yo estoy aquí, rompe el ciclo del dolor». Sin embargo, el fin de la lucha se encontraba aún velado en el misterio del plan soberano de Dios. La voz que lo llamaba a la reconciliación daba paso a la pregunta: ¿está el Hijo que se ha revelado listo para ser restaurado antes de que mi justicia se manifieste? El caos en el campo de batalla aumentaba, con cada centella de acero resonando como ecos de dolor y desesperanza. Absalón, sintiendo el peso de sus decisiones y el clamor de su pueblo, comenzó a comprender que su lucha no solo era por el reino, sino también por su propia redención.
Mientras contemplaba el tumulto, su corazón anhelaba la calma y la reconciliación, entendiendo que el camino hacia la restauración debía comenzar dentro de sí mismo. Las palabras de su padre, David, llenas de sabiduría y amor, se repetían en su mente. El verdadero rey es aquel que sirve, no el que busca ser servido, murmuraba su espíritu. La batalla no era solo contra su progenitor, sino un combate espiritual que se cernía sobre él desde hacía mucho tiempo. Mientras su espada citaba la historia de su rebelión, Absalón se dio cuenta de que también portaba la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia un futuro de paz y unidad. En un momento de calma entre la tempestad, Absalón alzó su voz, superando el clamor de la contienda. Hermanos israelitas, empezó, su corazón resonando con cada palabra, luchamos no solo por un trono, sino por la identidad de nuestro pueblo. No permitamos que la sangre de nuestros hombres sea la respuesta a nuestros rencores. Elijamos la paz. Su clamor reverberó, deteniendo a muchos en su avance, que escuchaban con asombro. La desesperanza comenzaba a ceder espacio a un destello de luz, el eco de la posibilidad de una reconciliación genuina. Sin embargo, la figura de Joab seguía firme ante él, preocupado por lo que percibía como una debilidad peligrosa. Absalón, exclamó, revierte tus palabras. Tu oportunidad para conquistar se desmorona mientras hablas de paz. La tensión electrificaba el aire, cada inminente latido de corazón latía al unísono con la incerteza que acompañaba a las decisiones de Absalón. El camino a la paz era un riesgo, pero, en su interior, sentía que debía hacer un sacrificio mayor, dejar de lado su ambición y buscar la voluntad de Dios. Fue entonces cuando una flecha oscura cortó el aire, atravesando la confusión de emociones, disparada hacia Absalón. Con reflejos veloces, se zambulló, pero no pudo evitar que la traición se materializara en su propio campamento. Uno de los suyos lo había apuntado. ¿Por qué?, gritó Absalón, su voz rompiendo en el clamor. Las palabras estaban impregnadas de dolor y confusión, mientras la sangre de su propio pueblo manchaba el suelo que había deseado redimir. Mientras el caos reinaba, una profunda angustia se apoderó de Absalón. La guerra no era lo que había querido, deseaba la restauración, pero las antiguas heridas parecían resurgir con mayor ferocidad. En medio del tumulto, se lanzó al suelo, dejando caer su espada. Señor, aulló al cielo, su alma arduamente quebrantada por la carga de la traición y el sufrimiento, sálvame de mí mismo. El cielo pareció abrirse un poco, como si el aire mismo contuviese el aliento, aguardando su respuesta. Como una respuesta a su sincera súplica, un rayo de luz atravesó la nube de tormenta, iluminando el campo. En su mente resonaron las palabras de profecía recibidas por los ancianos: el rey que viene es aquel que trae la paz, que sana a los quebrantados. En ese instante, se dio cuenta de que su verdadero papel no era el de rey rebelde, sino el de un hijo que buscaba restaurar la relación con su padre, el corazón del pueblo con el Altísimo. Mientras el conflicto continuaba, el eco de su oración se elevó hacia el cielo, clamando por dirección. Con el corazón aún agitado, Absalón tomó una decisión radical: no lucharé más, no derramaré más sangre. Se levantó del suelo y se dio cuenta de que el verdadero honor se encontraba en seguir el camino de la reconciliación, por más difícil que fuese. Pero Joab no estaba dispuesto a dejar que este acto de rendición fuera un signo de debilidad. Estás sembrando confusión, Absalón. La gloria solo se cosecha en la victoria, gritó mientras las tropas giraban entre la lucha y el anhelo de paz. Las palabras de Joab volaban por encima de las cabezas como un canto de victoria en el caos, pero Absalón, en su corazón, sentía que sus antiguos ideales debían brotar del suelo desolado de la guerra. Si debo volver a David, que así sea, declaró Absalón, con una sorprendente serenidad que convirtió la confusión en asombro. Debo dejar atrás el deseo de poder y buscar la redención. Si Dios es nuestro verdadero rey, entonces seré su siervo. Mientras su determinación se asentaba, la sombra de Aitofel se cernía en el horizonte, buscando aprovechar el momento de vulnerabilidad que emergía en Absalón. Eres un necio. El tiempo no se detiene por tu dilema espiritual, susurró, cada palabra empapada de seducción. Sin embargo, el verdadero destino de Absalón ya se había definido. El camino hacia la redención comenzaba a revelarse ante él. La batalla aún se libraba, pero en medio de la confusión, Absalón estaba listo para dar un paso hacia lo desconocido.
un acto de reconciliación con su Padre. Pero el plano soberano de Dios aún guardaba una revelación final. En los anuncios de la paz se acercaba algo mayor, la oportunidad de encaminar a Israel hacia un renacer. Sin que Absalón lo supiera, su acto de redención no solo afectaría su vida, sino que resonaría en el futuro del pueblo. ¿Cómo cumplirían las promesas de Dios en medio de tal turbulencia y rebelión? Las respuestas aún aguardan en la providencia divina, entrelazando la trama de redención y gloria en el designio de Dios.